Alejandría, una gran ciudad del mundo antiguo, era un centro de conocimiento y ciencia. En su corazón se encontraba la legendaria Biblioteca de Alejandría, una de las instituciones culturales más enigmáticas y grandiosas de la historia de la humanidad. Hoy viajaremos al pasado para revelar los misterios de este asombroso depósito de saber. Tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., su imperio se dividió entre sus generales. Egipto pasó a manos de Ptolomeo I Sóter, un estratega y gobernante talentoso. Él aspiraba a convertir Alejandría en el mayor centro de conocimiento y cultura del mundo helenístico. Fue bajo su gobierno cuando surgió la idea de crear una biblioteca monumental que pudiera recopilar y preservar toda la sabiduría de la antigüedad. La construcción comenzó alrededor del año 295 a.C., en una zona conocida como Brujellón, cerca del famoso Museión de Alejandría, un instituto académico que podría considerarse el prototipo antiguo de una universidad. Ptolomeo. Primero sentó las bases del proyecto, pero fue su hijo, Ptolomeo II Filadelfo, quien lo completó, expandió la biblioteca, aumentó sus colecciones y atrajo a destacados eruditos de su tiempo. La biblioteca no solo se concebía como un depósito de libros, sino como un centro de investigación donde las mentes más brillantes del mundo antiguo podían estudiar la naturaleza, las matemáticas, la medicina, la astronomía y la filosofía. Según la leyenda, los Ptolomeos tenían la ambición de reunir todo el conocimiento disponible de la humanidad. La Biblioteca de Alejandría no era solo una colección de libros, sino un gigantesco depósito de conocimiento del mundo conocido. Allí se conservaban los escritos de los filósofos griegos, los sacerdotes egipcios, los astrónomos babilonios, los matemáticos indios y los historiadores persas. La colección de la biblioteca crecía a través de la compra, la copia e incluso la confiscación de libros a viajeros y comerciantes. A finales del siglo III a.C., la biblioteca albergaba más de 400.000 rollos de papiro. Algunas fuentes afirman que con el tiempo su número alcanzó los 700.000. Allí se podían encontrar las obras de Homero, los escritos de Hesíodo, las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, los tratados filosóficos de Platón y Aristóteles, así como numerosos trabajos científicos. Dentro de las paredes de la Biblioteca de Alejandría se conservaban los manuscritos de Hipócrates y Galeno, los estudios de geometría de Euclides y el famoso catálogo de estrellas elaborado por el astrónomo Hiparco. Uno de los principales objetivos de la biblioteca era la traducción y sistematización del conocimiento. Por ejemplo, allí se trabajó en la traducción de textos del antiguo Egipto al griego, lo que permitió preservar una gran cantidad de información histórica y religiosa. Uno de los proyectos más importantes de la biblioteca fue la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, la famosa Septuaginta, creada entre los siglos III y II a.C. La biblioteca estaba organizada según principios temáticos. Sus archivos contenían trabajos sobre medicina, matemáticas, mecánica, astronomía, geografía, historia, así como numerosos textos mitológicos y religiosos. Los investigadores que trabajaban en la biblioteca se dedicaban a sistematizar los textos, crear referencias, comentarios críticos y complementar los escritos existentes con nuevos descubrimientos. Gracias a la biblioteca, la Escuela Científica de Alejandría alcanzó alturas sin precedentes, sentando las bases de muchas disciplinas que más tarde se desarrollarían en el Imperio Romano, el mundo islámico y la Europa medieval. La Biblioteca de Alejandría tenía un objetivo ambicioso: recopilar todo el conjunto de conocimientos acumulados por la humanidad. Para lograrlo, los Ptolomeos desarrollaron y aplicaron numerosos métodos para enriquecer sus colecciones. Una de las principales fuentes fueron las rutas comerciales. Se adquirían libros en Grecia, Egipto, Persia, India e incluso en tierras lejanas del Oriente. Cualquier obra rara, ya fueran tratados de astronomía o manuscritos médicos, se compraba por enormes sumas de dinero. Sin embargo, la compra por sí sola no era suficiente.
Los Ptolomeos aplicaban un método de confiscación. A todos los barcos que llegaban a Alejandría se les requisaban libros, rollos y manuscritos. Estos textos se entregaban a los escribas de la biblioteca, donde eran copiados meticulosamente. Los originales solían quedarse en la biblioteca, mientras que a sus dueños se les devolvían copias. De esta manera, la colección incluía obras extremadamente raras, desconocidas incluso en Grecia. Otro método importante fue la colaboración con los templos. En el antiguo Egipto, muchos templos conservaban archivos con textos únicos, escritos en papiros y esculpidos en las paredes. Los bibliotecarios, trabajando junto a los sacerdotes, realizaban copias de estos textos, los traducían al griego y los complementaban con comentarios. Gracias a ello, la biblioteca adquirió numerosos tratados médicos, matemáticos y astronómicos de los eruditos del antiguo Egipto. Un papel fundamental en la sistematización del conocimiento lo desempeñó el director de la biblioteca, el poeta y erudito Calímaco. Él elaboró los Pinaques, el primer catálogo bibliográfico del mundo, que incluía la descripción de todas las obras almacenadas en la biblioteca. En él se indicaban los autores, las temáticas, la cantidad de rollos e incluso breves anotaciones. Este catálogo se convirtió en el modelo de los sistemas bibliotecarios modernos. Así, la biblioteca creció no solo mediante la acumulación de libros, sino también gracias a su clasificación y procesamiento. Todos estos métodos permitieron convertirla en el mayor centro de conocimiento del mundo antiguo, atrayendo a eruditos de todo el Mediterráneo e incluso de regiones remotas de Asia. La desaparición de la Biblioteca de Alejandría sigue siendo una de las tragedias más enigmáticas de la historia de la humanidad. No sabemos con certeza cuándo ni cómo fue destruida, pero existen varias teorías, cada una de las cuales cuenta con el apoyo de diferentes historiadores. Es posible que la biblioteca no haya desaparecido en un solo día, sino que haya sido destruida gradualmente a lo largo de varios siglos. La primera catástrofe que pudo haber causado un gran daño a la biblioteca ocurrió en el año 48 a.C. Ese año, Alejandría se convirtió en el epicentro de la guerra entre Julio César y el gobernante egipcio Ptolomeo XIII. Según una versión, cuando la flota de César quedó bloqueada en el puerto, los romanos incendiaron los barcos para evitar que sus enemigos los capturaran. El fuego se propagó a los almacenes, luego a los edificios cercanos y posiblemente alcanzó la biblioteca. Sin embargo, no se sabe con certeza si toda la colección fue destruida o solo una parte de ella. Otro golpe a la biblioteca ocurrió en el siglo III después de Cristo, durante la crisis del Imperio Romano. En el año 272, el emperador Aureliano libró una guerra contra la reina Zenobia, gobernante de Palmira, quien había conquistado Egipto por un tiempo. Durante los combates, una parte significativa de Alejandría fue destruida y, probablemente, la biblioteca sufrió aún más daños. El último y, posiblemente definitivo golpe a la biblioteca lo dio el emperador Teófilo a finales del siglo IV después de Cristo. Para ese momento, el Imperio Romano ya había adoptado el cristianismo, y muchas instituciones paganas fueron destruidas. En el año 391, por orden de Teófilo, comenzó la demolición de los templos paganos, incluido el famoso Serapeo, el centro religioso de Alejandría. Como la biblioteca estaba ubicada cerca del templo, es muy probable que en ese periodo sus últimos libros fueran destruidos por completo o terminaran en manos de propietarios privados. De una forma u otra, para el siglo V no quedaba rastro alguno de la que alguna vez fue la gran biblioteca. Su desaparición se convirtió en una de las mayores pérdidas intelectuales de la historia. Junto con ella, se perdieron conocimientos invaluables que podrían haber cambiado el curso de la civilización. A pesar de su desaparición, la influencia de la Biblioteca de Alejandría en la ciencia y la cultura mundial fue incalculable. No solo almacenaba libros, sino que también creó la idea misma de un centro científico, donde el conocimiento se sistematiza, se transmite y se desarrolla. Este concepto se convirtió en la base de las futuras universidades e institutos de investigación,
estableciendo los fundamentos de toda la ciencia occidental. Aunque la mayor parte de las obras reunidas en la biblioteca se perdió, sus ideas sobrevivieron a través de los siglos. Algunos manuscritos se conservaron gracias a la copia en otras regiones. Por ejemplo, muchos textos antiguos, como los tratados de Hipócrates, Euclides y Ptolomeo, llegaron hasta nosotros gracias a los eruditos árabes de la Edad Media. Entre los siglos 8 y 10, los califatos musulmanes, inspirados en la tradición helenística, fundaron sus propias academias, como la Casa de la Sabiduría en Bagdad, donde tradujeron y estudiaron los escritos de los pensadores de la antigua Grecia. En Europa, el interés por estos conocimientos resurgió durante el Renacimiento. Fue entonces cuando muchas obras de los eruditos antiguos, preservadas en el mundo árabe, fueron traducidas al latín y nuevamente accesibles para los investigadores occidentales. Así, los logros de los astrónomos, matemáticos y médicos alejandrinos tuvieron una gran influencia en la ciencia de la Edad Moderna. Pero quizás el mayor legado de la biblioteca sea el deseo de la humanidad por el conocimiento. La idea de crear un centro que reúna a científicos de diferentes países y disciplinas se materializó en los institutos científicos modernos. En el año 2002, se inauguró en Alejandría la nueva Biblioteca Alexandrina, un símbolo de la continuación del legendario depósito del saber. Sus fondos incluyen millones de libros, y el propio centro realiza investigaciones, preservando el espíritu de su gran predecesora. La Biblioteca de Alejandría no fue solo un tesoro perdido del pasado, sino también un hito fundamental en la historia de la civilización. Su legado vive en cada universidad, en cada centro de investigación y en el mismo deseo del ser humano de comprender el mundo que lo rodea. Gracias por ver el video. Suscríbete al canal y comparte el contenido con tus amigos.